Hermanos, queremos en esta noche nuevamente hablar acerca del tema de la oración, un tema que ocupamos en la mañana, recordando que durante este año estaremos haciendo énfasis en la oración como un estilo de vida. Y hoy queremos nuevamente hablar de la oración. El tema es las victorias en oración. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? Creo que la mejor manera es orando. Y de eso precisamente se trata el mensaje de esta noche, que está basado en Daniel capítulo 6, en el verso 10, donde leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu nos use para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo aquí en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí hay un vivo ejemplo de alguien que tenía la oración como un estilo de vida. La Biblia dice que Daniel oraba como oró, como lo solía hacer antes. Aquí está la actitud de un hombre de Dios. Un hombre de Dios en una situación de terrible amenaza sobre su vida. Y él no reacciona, sino responde. Es un hombre que está actuando calmadamente, acudiendo a su Dios como era para él una costumbre. En medio del peligro, simplemente se dirige a su habitación y allí, delante de Dios, derrama todo su temor, su preocupación, su futuro, derrama toda su vida. Esto es una enseñanza de un hombre que indudablemente tenía la oración como un estilo de vida. Él ganaba sus batallas orando. Y es interesante porque Daniel era uno de los más altos dignatarios del país. Sin embargo, siempre sacaba tiempo para orar. Es decir, que la excusa de que no tengo tiempo es eso, una excusa. Darío era el rey de Babilonia. Su reino estaba dividido en muchas provincias. Cada una de ellas estaba bajo la autoridad de un sátrapa. A Daniel se le dio el cargo que equivaldría hoy a lo que conocemos como primer ministro. Él tenía la responsabilidad de supervisar a todos estos sátrapas. Daniel ya era un hombre anciano, tal vez unos 90 años, estaba en la cumbre de su carrera, un hombre respetado por todos y que había sido honrado por Dios debido a su fidelidad, un hombre que, si podríamos ponerle un apellido, sería integridad, ¿verdad? Pero ahora tiene que volver a enfrentar una prueba difícil, y solamente puede vencerla orando. Quiero que observemos lo que le sucede a él y vamos a encontrar las victorias que pudo ganar orando. Vamos a ver que, en primer lugar, venció la envidia. A través de la oración, Daniel venció la envidia. Todos estos demás gobernadores y sátrapas sentían envidia por la posición a la que había llegado Daniel. Y en el capítulo 6, verso 4 y verso 5, dice la palabra: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, era un hombre tan piadoso, de una rectitud moral a toda prueba, y esto lo que hacía era agravar el descontento de sus rivales. Así que empezaron a idear un plan para deshacerse de Daniel. La envidia es uno de los pecados más sutiles. La Biblia dice en Proverbios que es carcoma de los huesos. Y también en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 4, la Biblia nos dice, Proverbios capítulo 27, verso 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Bueno, la envidia mandó a José a Egipto. Fue la envidia la que metió a Daniel en el foso de los leones. Y también la envidia estuvo presente al enviar a Cristo a la cruz. La envidia se presenta en los incrédulos y también en los cristianos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si intenta levantar su fea cabeza en nosotros, tenemos que enfrentarla, juzgarla por lo que es un pecado. Por ejemplo, mucha de la crítica que hoy se hace con un espíritu destructivo es síntoma de la envidia. Estos perversos sátrapas estaban movidos por ella y estaban intentando encontrar algo en Daniel para poderle acusar. Pero como dije, este era un hombre totalmente íntegro y no podían encontrar absolutamente nada. Dice la palabra, ocasión alguna para acusarle. Habían fracasado. Con frecuencia muchas personas, de estas personas, se pasan la vida señalando a otros con el dedo, con el objetivo de esconder su propia mala conducta. Pero Dios es testigo de todo lo que hacemos. Y Él nos juzgará por lo que hacemos, no por lo que otros dicen sin razón. Solo con la oración se puede vencer la envidia en nuestras propias vidas y en la vida de otros. Esa fue una de las victorias que obtuvo Daniel. Estos hombres envidiosos, decididos a hacerle daño, ustedes conocen la historia, fueron derrotados. Pero bueno, la segunda victoria que logró Daniel con oración fue que venció las maquinaciones de sus enemigos. Ellos llegaron al punto de darse cuenta de que no podían encontrar falta ni vicio, porque Daniel era un hombre fiel, y entonces pensaron que solo en lo concerniente a su religión podrían condenarle, y fraguaron una trampa, una perversa y diabólica trampa. Vinieron al rey como si hubiesen presentado un asunto urgente y querían sometérselo a él. Entonces aseveraron que todos estaban de acuerdo. Dice el verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Esto era falso, totalmente falso, porque Daniel era uno de los principales y no había sido consultado. Ahora, el decreto que presentaron parecía acrecentar la honra del rey y el respeto por su voluntad, y no era más que un engaño, una maquinación para manipular el ego del rey. Fíjense lo que dice el verso 7: que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjense cómo ellos, con esta introducción halagueña, tratan de lanzar su embestida. Los príncipes estaban realmente ocultando sus verdaderas intenciones, que eran destruir a Daniel, y el rey cayó en la trampa. Él firma el decreto y como tal pasa a ser una ley que no se podía alterar según la costumbre de los medos y los persas. Ahora piensen, hermanos, hasta dónde fueron capaces de llegar estos hombres para arruinar la vida de un hombre como Daniel. Si ellos hubieran indicado en el decreto que ninguna petición debía dirigirse al Dios de los hebreos, ya que ese era el fin que ellos perseguían, inmediatamente el rey se habría percatado de las intenciones de ellos, de sus objetivos, y se habría negado a firmar el decreto. Pero ellos lo presentaron como si fuera una aplicación general, le dieron una aplicación general y se manifestaron dispuestos aún a dejar de lado su religión e insultar sus propios dioses, que eran muchos. Eso no les importó, con tal de poder arruinar a Daniel, con tal de destruirle por el odio que le tenían. Ahora, Daniel comprendió la situación, sabía que era una situación grave. Sin embargo, nos maravilla que él no hace absolutamente nada para desbaratar la conspiración. ¿Qué hace Daniel? Simplemente va a su Dios, confía en él y deja los resultados en sus manos. Él no abandonó la capital con el pretexto de atender otros asuntos más importantes de su cargo en el gobierno. Tampoco se escondió para tener sus devocionales. Simplemente oró. Pero la oración que él estaba teniendo no era una oración presa del pánico. Él no estaba orando bajo desesperación. Él sencillamente estaba haciendo lo que siempre había hecho. Dice claramente la Biblia que oró como lo solía hacer antes. Uno se prepara para estos momentos no cuando llegan, sino mucho antes. Y esto era lo que hacía Daniel. Él tenía el hábito de buscar a Dios todos los días. Y eso le daba la fuerza que necesitaba para la fortaleza espiritual que requería para cuando llegaran las pruebas. Muchas veces esperamos a tener problemas para entonces buscar a Dios. Una persona no puede actuar como actúa Daniel si no ha cultivado antes su relación con Dios. Tenemos enemigos. Específicamente tenemos un gran enemigo. El enemigo de Dios y nuestro, que la Biblia llama Satanás, que constantemente está tratando de destruir a los hijos de Dios. Y por eso tenemos que orar. La palabra nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo tiene una estrategia, tiene un plan, emplea cualquier método disponible para lograrlo, quiere causar el mayor daño posible. Hay una palabra similar en Efesios capítulo 6, verso 11, que dice
acechanzas. El enemigo maquina, el enemigo acecha. Y muchas veces nosotros estamos totalmente indiferentes a esta realidad. Estamos en un letargo mientras el enemigo hace de las suyas, intentando destruir nuestras vidas y las vidas de aquellos que amamos. Cualquier idea, cualquier plan, cualquier estrategia que se nos pueda ocurrir no se puede comparar al poder de Dios en nuestra vida, y eso solo puede venir a través de la oración. Efesios capítulo 6 nos dice que tomemos la armadura de Dios. Es un llamado a depender de Dios. El apóstol Pablo claramente enseña en la palabra que estamos en guerra. Él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego había comenzado el pasaje diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos orar. El diablo no está jugando. Él nos quiere destruir. Dice la palabra que el ladrón ha venido para matar y destruir. El gran ladrón que es Satanás tiene ese mismo objetivo. Daniel oró. Nosotros necesitamos orar para vencer las maquinaciones de nuestros enemigos o de nuestro enemigo. En tercer lugar, por medio de la oración, Daniel venció a aquellos hambrientos leones. Dice la palabra en el capítulo 6, verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Lo interrumpieron. Y cuando lo interrumpieron, ¿qué estaba haciendo este hombre? Orando. Piensen, ese fue el mal que Daniel estaba haciendo cuando sus enemigos lo encontraron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilla que el diablo pueda encontrar en nosotros, solamente que somos fieles a Dios. Y miren, esta fidelidad, ese mal, entre comillas, que ellos le encontraron haciendo, trajo como resultado que Daniel fuera a parar al foso de los leones. Mire el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libra. ¿Qué les parece? Miren, en todo el reino de Persia no podían encontrar una influencia más piadosa que la vida de Daniel. Y sin embargo, él fue a quien echaron en medio de los leones. Este valiente anciano fue a parar a ese lugar. Pusieron una piedra sobre la puerta del foso, la sellaron con el anillo del rey. Pero ustedes conocen la historia. La boca de estos hambrientos leones también fue sellada por el poder de Dios. Allí estaba Daniel, fiel a su Dios, con un poder superior a cualquier poder en la tierra. Dios demostró que su hijo era un hombre íntegro. Dios se encargó personalmente de defender la fidelidad de su siervo. Se proclamó la inocencia de Daniel y los leones fueron vencidos. Ustedes conocen la historia. Los acusadores de Daniel fueron traídos, fueron arrojados al foso. Me gusta pensar que estos hombres comenzaron a decir: bueno, lo que pasó fue
que los leones realmente no estaban hambrientos. No fue su Dios, no, tal vez en ese momento no tenían hambre. Y entonces el rey pudo mirarlos y decirles algo como esto: bueno, si no tienen hambre, tampoco los van a atacar a ustedes. Así que vamos a probar el asunto. Vamos a ponerlos a ustedes en el lugar de Daniel. Y ustedes conocen la historia. Los leones tenían tanta hambre que solamente habían sido refrenados por el poder de Dios, que cuando lanzaron a estos hombres, los desgarraron antes de llegar al suelo. Así quedó doblemente vindicadas las palabras de Salomón, que se cumplieron en Proverbios capítulo 11, verso 8. Dice la Biblia, Proverbios 11, 8: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El mal fue vencido. El mal representado por aquellos enemigos, por aquellos leones. No es posible luchar con Dios, hermanos. Si somos fieles a Dios, no podemos olvidar que Él está con nosotros y que un problema con sus hijos es un problema con Dios. Ustedes recuerdan cuando Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo el Señor a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues? Porque en realidad a quien él estaba persiguiendo era a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Dice la Biblia que los buscaba donde quiera que estuvieran, los arrastraba, los obligaba a blasfemar, y cuando los asesinaban, él era uno de los que daba el voto para matarlos. Allí aprendió Saulo que perseguir a los hijos de Dios es perseguir a Dios. La guerra no es con nosotros, es con nuestro Padre. El cristianismo ha sido atacado una y otra vez. El diablo ha intentado una y otra vez destruir la iglesia. Muchos han querido aplastar el cristianismo y ellos han sido los que han terminado aplastados. Muchos de ustedes saben quién era Voltaire, un filósofo francés. Este hombre llegó a decir que el cristianismo sería barrido en 100 años. Pero tan solo 50 años después de que él muriera, en el año 1779, la Sociedad Bíblica Americana adquirió la casa de Voltaire y empleaba su imprenta para producir grandes cantidades de Biblia. Bueno, los malvados enemigos de Daniel planearon su destrucción y terminaron ellos mismos siendo destruidos. Y la última victoria que alcanzó en oración fue que el nombre de Dios fue glorificado. Ese milagro que se produjo trajo como resultado que en todo el imperio se promulgara otra proclamación, pero ahora a favor del Dios verdadero, el Dios de Daniel. Y el nombre de Dios fue glorificado. Miren lo que dice el capítulo 6, versos 26 y 27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío proclama el gran poder de Dios en todo su imperio. Hermanos, un débil, digamos físicamente, un débil anciano de rodillas sacudió a todo un imperio.
¿Cómo lo hizo? Orando. Él creía en la oración, porque ese era el medio para hablar con su Dios. Lo había experimentado una y otra vez, desde que había sido arrancado de su tierra, llevado allí a una nación extranjera. Solo pudo prevalecer orando. Piénselo de esta manera. Habría sido mucho más fácil para Daniel escapar del foso de los leones. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, simplemente cerrar las ventanas de su cámara. Aquí dice la palabra que entró a su casa abiertas las ventanas. Bueno, podía haber dicho: voy a cerrar estas ventanas, voy a evitar buscarme un problema. Quizás alguno de nosotros en su lugar habría razonado de una manera distinta. Bueno, uno tiene que ser sabio. Hay que evitar provocar. Tal vez si cierro las ventanas tendré otra oportunidad de testificar en otro momento. Pero así evito los problemas. Además, la Biblia dice que hay que ser sencillo como paloma y astuto como serpiente. O sea, ya hasta buscamos un versículo y lo torcemos para justificar lo que queremos hacer. La realidad es que el diablo es muy astuto, hermano, y él sabe cómo preparar las tentaciones. Él sabía, Satanás, y Daniel también, que las ventanas cerradas hubieran sido una tragedia peor que la tragedia de los leones. Acuérdense que este anciano había estado testificando ante toda Babilonia. Lo hacía sin alarde. Mostraba ante todo el mundo que él adoraba al Dios de Israel. Esconder su luz durante un mes hubiera sido peor que la muerte. Él llegó a verse en una encrucijada. Dos posibilidades, dos caminos: perder la vida o perder el poder de Dios en su vida, porque ese es el resultado de la desobediencia. Pero miren qué inocente parecía la tentación. La mayoría de nosotros quizás habríamos cerrado las ventanas sin más ni más. Es cierto que los príncipes querían que Daniel fuera al foso de los leones. Pero ¿saben lo que quería el diablo? El diablo prefería que Daniel cerrara las ventanas por 30 días, aunque no muriera. Hay una historia que no sé si conocen acerca del famoso escritor ruso León Tolstoy. En uno de sus apuntes autobiográficos, él cuenta esta historia. Dice que hasta la edad de los 18 años, él tenía la costumbre de leer todas las noches, invariablemente, un pasaje de la Biblia y luego se ponía a orar de rodillas. Cuenta que en una ocasión visitó París y se hospedó en la misma habitación que ocupaba un primo suyo. Su primo era un descreído. A la hora de acostarse, Tolstoy, como siempre, leyó su Biblia y se arrodilló frente a su cama. Cuando aquel muchacho lo vio, lanzó una carcajada burlona y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo es posible que un joven como tú en esta época haga esas ridiculeces? Bueno, él no contestó nada. La siguiente noche no leyó su Biblia. O sea, la siguiente noche leyó su Biblia, pero no tuvo el valor para arrodillarse. Unos cuantos días después ya había abandonado por completo la costumbre de leer la Biblia, como también había abandonado la oración. Y en ese estado de abandono espiritual anduvo un lapso de 19 años.
al final del cual fue cuando se produjo en él un despertamiento. Y allí se inicia su vida religiosa y ese profundo interés espiritual que tanto se echa de ver en sus obras a partir de ese momento. Pero piense en esto. Un periodo de 19 años de abandono espiritual que comenzó en aquel instante que no tuvo el valor para enfrentarse a su primo. Esta historia se sigue repitiendo. Lo vemos muchas veces y algunas veces lo ignoramos. ¿Qué creen ustedes que pasa con nuestros hijos cuando están en el tiempo en que tienen que salir a la escuela, a las universidades? Usted les ha enseñado una y otra vez la importancia de buscar a Dios, de amar a Dios, y se enfrentan con un mundo rebelde y despiadado. Van literalmente a vivir entre fieras. Si ellos no han formado convicciones, si no tienen valores sólidos, la preocupación de ellos no va a ser glorificar a Dios, sino agradar a los demás. Porque no quieren sufrir burlas, no quieren ser rechazados. Por eso necesitan que nosotros oremos por ellos y estemos pendientes de sus batallas. Porque cuando se dejan llevar por la presión del mundo, no entonces debemos sorprendernos de que muchachos que se han criado en las iglesias salen al mundo para nunca más regresar a la iglesia. Primero se nos olvida que esto es ante todo una batalla despiadada del diablo contra nosotros. Y que si nosotros no oramos y en ocasiones ayunamos, no vamos a prevalecer. Muchos padres a veces están tan ocupados que no tienen tiempo para orar por sus hijos. Piensan que lo mejor que pueden hacer es ponerle comida en la mesa, ropa, un buen teléfono, un buen carro, comodidades materiales. ¿Está usted pendiente de lo que está pasando con sus hijos en el mundo? ¿Está seguro de que sus hijos tienen convicciones y aman al Señor? Daniel actuó de manera valerosa, aunque le costara la vida. No le dio el gusto al diablo. El cristiano tiene que tener el valor de sus propias convicciones. El que en un momento se avergüenza de su fe, quien carece de valor para levantarse y confesar públicamente aquello que ha creído, no va a ir a ninguna parte. En el sentido espiritual no va a ir a ninguna parte. Termino con estas preguntas. ¿Cómo está su tiempo de oración? Si realmente es pobre, ¿qué le hace falta para que se arrodille? ¿Una tragedia? ¿Una emergencia? Amados hermanos, el tiempo para orar es ahora. Necesitamos buscar a Dios. Cada día estamos más convencidos de que estos tiempos no son fáciles. Pero no hacemos nada hablando de que los tiempos no son fáciles. Tenemos que hacer algo al respecto. Y termino con esto. El misionero Jean Elliot, muerto por los indios Auca en la década de los 50, escribió lo siguiente. Dice: Dios está todavía en su trono y el hombre en su estrado. Solo lo separa la distancia de las rodillas. ¿Estás tú dispuesto a salvar esa distancia, puesto de rodillas y clamar a Dios? Dios quiera que sí, hermanos. Amén.